Vamos a intentar analizar el mercado. Saludamos a Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING España. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola. Sí, Francisco, parece que las tensiones comerciales China-Estados Unidos quedan en un segundo plano, que quizá el inversor esté, no sé si conteniendo la respiración, ¿no? Con esto que estas últimas sanciones a Rusia y lo que pueda salir de esta cumbre de líderes de la Unión Europea, porque de momento, con resultados trimestrales mediante, parece que las bolsas todavía pues algo paralizadas. Sí, estamos en un momento sin duda en el que los inversores se están sentando a evaluar los riesgos y las recompensas que puede ofrecer ahora mismo la renta variable. Nosotros estamos viendo muchas señales de nerviosismo. No hay pánico ni motivos para ello, pero sí el mercado está dando muchas señales de nerviosismo en el último par de semanas, ¿no? Lo hemos visto con las correcciones tan fuertes que hemos visto en el oro y en la plata, correcciones superiores al 5% en un solo día, que no se habían visto en muchos años. Lo hemos visto con, por ejemplo, ayer, con el anuncio de la caída de Tesla, de su cotización de casi un 10%, cuando solo hubo una pequeña diferencia entre lo que el mercado esperaba y lo que Tesla anunció, y además en una métrica relativamente menor, como es el margen empresarial, y además con una explicación muy clara y convincente de por qué había ocurrido. Se debía a causas específicas en su operación en Brasil. Pero es que también lo vimos hace unos días simplemente con el anuncio de un posible incremento de la tensión en la guerra comercial, que pilló a los inversores desprevenidos, porque lo estamos viendo en las últimas encuestas, que la guerra comercial había pasado ya a un segundo plano en la cabeza de los inversores. Ya no es el riesgo acuciante que se había visto antes del verano y durante el verano, había pasado a una tercera, cuarta posición en la cabeza de los inversores, y esos anuncios de Trump recrudeciendo la tensión con China pillaron un poco desprevenidos. Y sobre todo lo vimos, esta es la cuarta señal que hemos tenido en los últimos días, con la caída en el sector financiero, en la banca, en todo el mundo. El viernes pasado, en algunos países, caídas muy significativas debido a el miedo a que algunos bancos pequeños en Estados Unidos habían tenido situaciones de crédito de poca calidad o de impagos a empresas también menores. Y sin embargo, la posibilidad de que esto fuera tan solo la primera señal de una posible deterioro de la calidad del crédito y de la estabilidad del sistema bancario mundial hizo que cayeran los bancos en todo el mundo, ¿no? O sea, sin duda una reacción exagerada, ¿no? Cuando miras lo que la motivó. Todo esto nos indica que hay mucho nerviosismo en el mercado. Las bolsas están en máximos, las valoraciones están muy caras, los inversores están pagando mucho dinero por cada euro de beneficio futuro, sobre todo en Estados Unidos, en menor medida en el resto del mundo, pero recordemos Estados Unidos que va camino de suponer 2/3 de la bolsa mundial, y para que ese precio se justifique, los inversores necesitan que todo salga bien. Y en cuanto hay algo que parece desviarse de esa historia casi idílica, ¿no?, del futuro inmediato de los mercados, pues vemos correcciones fuertes. Insisto, no es motivo para el pánico. Por detrás tenemos una economía que aguanta bien, y lo estamos viendo en la fortaleza de los beneficios empresariales. Si la economía es una burbuja, sucede cuando la gente paga más por empresas sin que estas empresas tengan un buen negocio detrás o sean capaces de generar dinero. Estamos viendo aumento de los beneficios muy sólidos, sobre todo en Estados Unidos, en mucha menor medida en Europa, pero Estados Unidos, que es el mercado que realmente importa, lo está haciendo muy bien. Incluso los sectores tecnológicos, que han sido los que más se han disparado y donde más miedo hay de que estemos viendo una burbuja, hemos tenido crecimientos del beneficio empresarial superiores al 20% en los últimos meses. Es decir, hay motivos para pagar esos precios por esas empresas. Y luego hay un segundo factor que es fundamental, y es que los bancos centrales, el europeo y el de Estados Unidos, están bajando los tipos de interés. No nos olvidemos, tendemos a darlo por sentado, pero eso es un viento de cola enorme para la bolsa mundial. Entonces, la situación es una de tensión. Estamos en un momento bueno, no es un momento para el pánico, pero sí que vemos a los inversores un poco nerviosos, porque no acaban de creerse que estemos en un punto tan bueno después de un año tan intenso en el frente geopolítico.
No se habrán puesto nerviosos los inversores por posibles riesgos crediticios en Estados Unidos con esa caída de ahora también Primalend Capital Partners la pasada semana con esos bancos regionales. De momento entiendo que estos riesgos están bastante contenidos y la Reserva Federal, mediante, como ya ocurriera en 2023 con esa crisis de entidades que financiaban a startups como Silicon Valley Bank. Entiendo que este riesgo también ¿preocupa mucho al mercado, Francisco? Sí, sí preocupa, ¿no? Es el motivo por estas correcciones, esos pequeños impagos, ¿no? Cuando miras el volumen total de crédito que da la banca norteamericana a su economía, los impagos que se han producido son absolutamente ínfimos, pero no ayudó, sino que ya es declaraciones de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, diciendo es cuando ves a una cucaracha significa que hay muchas más, ¿no? Que pronto verás al resto de la familia, ¿no? Eso sin duda creó pánico. Entonces el foco del mercado se ha puesto ahí. Efectivamente, es un buen símil, ¿no? En 2023, cuando vimos a Silicon Valley, que tuvo, digamos, es un banco, ocurrió una situación similar a la actual en el sentido de que tenemos un banco que se hundió por unas características particulares. En el caso de Silicon Valley se había cargado su balance de una manera absolutamente desproporcionada de bonos, que en aquel año fue el activo que peor lo hizo, y de repente se encontró con que no tenía la capacidad, con que su balance se había desinflado y los inversores salieron huyendo. Pero sucedió en el tiempo con otros eventos que no tenían nada que ver, como, por ejemplo, el hundimiento de Credit Suisse. Entonces, los inversores reciben 2 puntos de información: Banco Estados Unidos malo, Banco Europa malo, y es muy rápido el proceso hasta saltar a la idea de el sistema bancario se está hundiendo también. Aunque ya hace 15 años, 20 años casi del hundimiento del sistema financiero mundial, la cicatriz que ha dejado es tan profunda que desata esa alarma de riesgo. Entonces, la situación ahora es similar. Se producen eventos que parecen aislados y son diferentes, ni es un problema con el balance en el sentido de que lo tengas cargado de un activo cuyo valor ha desaparecido, como pasó en España con los pisos o como le pasó a Silicon Valley con los bonos. Es simplemente un banco que presta a una empresa que da un impago. Y sin duda, por debajo está pasando algo. Estamos viendo un deterioro de los impagos a los hogares menos pudientes, en el crédito, por ejemplo, para comprar coches. También estamos viendo dificultades de los estudiantes para devolver sus préstamos en Estados Unidos. Está en niveles relativamente elevados, lejos de situaciones de pánico, pero sin duda hay un deterioro de la situación económica para las familias en Estados Unidos, y eso está resultando en algún susto para algunos bancos. El problema es que ahora no se conoce muy bien ese canal de comunicación. Entonces, en el 2008, el regulador norteamericano prohibió a los bancos que prestaran a estas familias subprime, ¿no? A esas familias con menor poder adquisitivo, en préstamos de poca calidad, porque ya pasó lo que pasó con el sector inmobiliario, y lo que ha ocurrido es que han aparecido un montón de intermediarios, de empresas que no son bancos, pero que dan financiación a estas familias. Y estas empresas cogen su financiación del banco. Simplemente lo que ha ocurrido es que ha aparecido un intermediario en medio, y las empresas y los bancos están canalizando el préstamo a este sector de la economía a través de ese intermediario. Y no se sabe bien cuántos de estos intermediarios hay en el balance de los bancos. Y ahora el foco de los inversores, sobre todo los inversores especializados en el sistema financiero norteamericano, están rastreando los balances de las empresas bancarias, de los miles de bancos regionales que hay en Estados Unidos, para ver cuánto importa el préstamo a estos intermediarios un poco desconocidos, que son los que están fallando en la rueda. En cualquier caso, con la información que tenemos hoy, no parece un problema sistemático, un problema de todo el sistema, sino más bien una acumulación de eventos puntuales. Pero como no lo sabemos, se producen este tipo de correcciones. Además, estamos en una situación un tanto anómala, con 22 días de, bueno, ya 23, ¿no?, de cierre de gobierno federal. Eso es algo que entiendo que también el mercado puede estar poniendo en precio. Francisco, lo digo porque, bueno, también están los riesgos derivados de la guerra de Ucrania, de las sanciones a Rusia, de la próxima respuesta del Kremlin y, en definitiva, también la situación de la deuda soberana francesa, la situación de las finanzas en Estados Unidos. Yo no sé hasta qué punto este leve repunte de los bonos, tanto el de Francia como el de Estados Unidos, demuestran que hay confianza en los gobiernos, que hay confianza en la deuda soberana. A ver, no hay demasiada confianza, pero lo que sí hay confianza es, en el caso de Europa, en particular de la deuda francesa, lo que sí hay confianza es que el Banco Central del año 2025 es un Banco Central mucho más curtido, es un veterano de guerra comparado con el Banco Central de 2008 o de 2011. Y los inversores ahora mismo saben que es una mala idea sacar los ahorros para atacar la deuda soberana francesa, que
Si miras solamente a la situación macroeconómica y política, la falta de acuerdo, lo que sin duda la certeza de que la situación fiscal en Francia se va a deteriorar, de que la deuda va a seguir siendo elevada, pero por detrás tiene al Banco Central Europeo con las pistolas cargadas, ¿no? Y dispuesto a deshacerse de cualquiera que intente hundir a la economía francesa, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, la certeza de que eso no va a ir bien, de que Francia no tiene el aspecto de haber resuelto ninguno de los problemas que lleva arrastrando ya varios años, pero por otro lado que tiene un protector por detrás muy fuerte, con lo cual no vale la pena, digamos, invertir los recursos ahora mismo en atacar a la deuda francesa. Eso es lo que está protegiendo a la deuda francesa, además de la percepción del mercado de que es un problema aislado en Francia, ¿no? Realmente es el único país que anda descarrilado en sentido fiscal y que incluso los sospechosos habituales históricos para los inversores, nosotros todavía tenemos que convencer a muchos inversores extranjeros de que ING, de que España no es el que tienen en el recuerdo del año 2011, que tiene una senda fiscal, de deuda y de crecimiento mucho más sostenible que entonces. Pero entonces los inversores están entendiendo esto y no atacan a Europa, por lo menos no la atacan en masa. Y en Estados Unidos, bueno, pues al fin y al cabo es lo que ofrece el bono norteamericano es un activo refugio que está muriendo, es el motivo por el que el oro está disparado y lleva el recorrido que lleva, es porque existe, tras la caída, digamos, de la credibilidad norteamericana desde el punto de vista fiscal, quedan pocos refugios seguros en el mundo y por eso los inversores están haciendo cola a la puerta del oro porque el bono norteamericano no es lo que fue, pero eso no significa que haya pasado a ser un activo basura, es un activo mucho menos creíble que el bono norteamericano de hace 10 o 15 años, pero sigue siendo un activo refugio y siempre hay un flujo de inversores que están dispuestos a prestar al gobierno norteamericano y eso es lo que impide que ese producto se desplome del todo y estamos viendo de hecho una caída de los tipos de interés, ¿no? Vemos que ante una situación de incertidumbre, de miedo geopolíticamente inestable como la que acabas de describir, pues los inversores acuden principalmente al oro, pero también en cierta medida al bono norteamericano, ¿no? Y eso es lo que está, digamos, sosteniéndolo en niveles más o menos todavía aceptables para los inversores. Pero sí ha habido un deterioro de la calidad del crédito, de la credibilidad de los gobiernos en Francia y en Estados Unidos y está provocando distorsiones en los mercados mundiales y la más clara de todos es el precio tan elevado del oro. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión en ING España. Gracias. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, un placer. Buen día.